María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. Y a veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por la salud de Bartolo López Fuentes, Dolores Cecilia y María Elena, por la familia Rivero Sosa, y pediremos también por algunas almas, por algunos difuntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, hoy, este 10 de octubre, celebra la beatificación de Carlo Acutis. Era nombrado como patrono de los cibernautas y que tiene tanto mensaje este adolescente para el tiempo actual. Por eso vamos a pedir por la pastoral de adolescentes, la pastoral juvenil, por todos los que están en estas etapas de su vida, para que verdaderamente, viendo este modelo, quieran aspirar a la santidad, que es el llamado universal que nos ha hecho Dios a todos los bautizados. Pues poniendo en manos de este beato todas nuestras intenciones, especialmente de los que siguen sufriendo los efectos del COVID-19, de sus familiares y de todos los del personal médico que los atienden, nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de nosotros. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad,
La ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en sonor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen al Señor que es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Dios nos ha dado hoy un gran regalo, no solo a la Iglesia, sino a la humanidad toda, con el ejemplo del adolescente Carlo Acutis. El martes pasado meditamos sobre el conocimiento que Dios tiene de nosotros desde el vientre materno. Lo reflexionamos con el Salmo 139, 138. Así meditamos que Dios conoció a Pablo, quien narró su vocación, y por eso Dios lo convirtió en evangelizador. Conoció a Marta y María, sus amigas de Betania, y las ayudó a comprender cuál es la mejor parte. Pudimos recorrer historias como las de Mateo y Pedro, a los que el Señor llamó como apóstoles, porque los conocía internamente. Teniendo en cuenta que a todos nos conoce el Señor internamente, debemos utilizar con frecuencia este salmo para hacer nuestro examen de conciencia y preguntarnos por la voluntad de Dios día con día. Y a propósito de lo que dice este salmo, Dios, nos fue tejiendo en el vientre materno, hablamos de que todos debemos proclamar que Dios es nuestro Creador, es el dueño de la vida. Por eso debemos estar en contra del aborto, que como dijo la Madre Teresa de Calcuta, el aborto mata la paz del mundo. Oremos por la conversión de todos los promotores del aborto. Hoy se ha beatificado al adolescente Carlos Acutis, quien murió de leucemia a los 15 años. Y en poco tiempo de vida dejó grandes enseñanzas. Y cada vez que se beatifica o canoniza a alguien, recordamos un libro sobre la vida de los apóstoles, cuyo título es Vivieron el Evangelio. Esto podemos decir de Carlos Acutis, que vivió el Evangelio. Por eso meditamos a la luz de la historia personal de este adolescente, cómo vivió el Evangelio y la palabra de Dios que se ha proclamado hoy. Carlo Acutis y el bautismo. San Pablo, en la carta a los Gálatas que se ha escuchado estos días, en las que ha narrado su propia vocación, nos ha narrado cómo Dios lo ha transformado de perseguidor en evangelizador. Hoy habla del bautismo diciendo que por medio de él nos revestimos de Cristo, y por lo cual todos somos hermanos, pues ya no hay diferencias. Carlo Acutis hablaba de los sacramentos como regalos que Dios nos da para acompañarnos, y tomó conciencia de ser criatura de Dios, por lo cual llegó a expresar: todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopia, por lo cual tenía conciencia cómo Dios nos ama a cada uno con todo su amor, y por eso a cada uno le da dones diferentes, para que tomando conciencia de lo que Dios te ha dado, lo pongamos en práctica al servicio de la Iglesia. Carlo Acutis desarrolló una extraordinaria habilidad para la computación y con ello logró evangelizar. Fue su aporte específico a la construcción del cuerpo de Cristo, y por eso podemos decir que no murió como fotocopia, sino como un santo original, amado por Dios, al que correspondió amando a los demás. Carlo Acutis y la Sagrada Escritura. Hoy escuchamos este texto del Evangelio en el que Jesús dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabras que Jesús pronunció cuando escuchó un grito entusiasta de una mujer del pueblo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Escuchar la palabra y ponerla en práctica, esta es una de las varias cosas que la mamá de Carlo cuenta de él, que siempre buscaba un momento para leer el Evangelio, sobre todo el de San Juan, que era el que más le gustaba. Y por ello Carlo Acutis llegó a decir: la palabra de Dios es nuestra brújula. Y aprovechando este pasaje del Evangelio que hace referencia a la Virgen María, que llevó a Jesús en su seno y cuyos pechos alimentaron al mismo Jesús, hacemos referencia a la mamá de Carlo,
Pero primero digamos algo de la Virgen María, a la que hace alusión este grito de una mujer del pueblo que, como decimos popularmente, le tenía santa envidia a la Madre de Jesús, pues quizás sus hijos no eran como Jesús. Y la respuesta de Jesús, lejos de ser un menosprecio a su mamá, la alaba, pues basta recordar algunas lecciones que nos da la Santísima Virgen. Por ejemplo, en su respuesta al ángel, hágase en mí según su palabra. Concibió la palabra y dio a luz a la palabra que es Cristo. Por lo tanto, la primera que escuchó la palabra y la puso en práctica es nuestra Madre del Cielo, cuya satisfacción grande es que también nosotros escuchemos la palabra y la pongamos en práctica. Ahora, Antonia, la madre de Carlo Acutis, fue dichosa porque llevó en su seno y amamantó a un niño que en 15 años vivió el Evangelio y que hoy es honrado como beato y seguro muy pronto se le pueda invocar como santo. En las múltiples entrevistas que ha dado su madre, habla de cómo fue un niño desde niño fue un niño muy sensible a las cosas de Dios y cómo ella tuvo que estar discerniendo con su esposo día con día cómo ser una familia normal, pues a pesar del grado de madurez que expresaba el niño, ella misma decía que tenía defectos, pero hasta eso lo sabía controlar. Por ejemplo, se dio cuenta que estaba siendo adicto al PlayStation y decidió que solo lo jugaría 1 hora a la semana. Él solo se impuso esta medida. Qué gran lección deja a los adolescentes y jóvenes de hoy que se la pasan todo el día en su Facebook, ¿verdad? Podemos decir, dichosa Antonia, mamá de Carlo Acutis, que llevó a este santo en su vientre y lo dio a luz. Ahora miro a los seminaristas de Yucatán que están participando en esta Eucaristía aquí en la capilla del seminario y me pregunto, ¿por quién de ellos le podrán decir a su mamá, dichosa porque llevaste en tu vientre a tu hijo que ahora es un santo sacerdote? Carlo Acutis y la Eucaristía. Hoy San Pablo nos ha dicho que somos uno con Cristo Jesús. La Eucaristía nos une íntimamente con Jesús. Por eso el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios va a llamarles la atención de que el día de la participación en la Eucaristía andaban haciendo divisiones y no se preocupaban por los que tenían hambre. Pues bien, Carlo Acutis a los 7 años, prácticamente como un autodidacta, es decir, alguien que solo se pone a aprender, ya se había preparado para hacer la primera comunión. Lo que les decía a sus papás era algo que ni ellos mismos comprendían, por lo que a la insistencia de su hijo acuden al párroco. El párroco le dice que esto que escucha es algo extraordinario y tienen que acudir al obispo, quien lo examina, y al examinarlo lo encuentra bien preparado para recibir a temprana edad a Jesús Eucaristía, por lo cual da el permiso para su primera comunión. ¿Y qué pasó después? ¿Acaso se alejó, como pasa con la mayoría de los niños de nuestras parroquias que hacen la primera comunión? No, fue todo lo contrario. Empezó a ir a misa no solo los domingos, sino diario, y a hacer su adoración antes y después de la misa. En Yucatán, que gracias a Dios tenemos la adoración nocturna todavía en varias parroquias, vamos viendo que hay muy pocos jóvenes que se integran a ella, y el grupo de Tarcisios, que es adoradores de niños, y de Inesitas, que es de niñas, prácticamente han desaparecido. Yo pido hoy la intercesión de Carlo Acutis para que los niños aprecien la Eucaristía como él la apreciaba, para que no solamente conozcan a Jesús por el catecismo como una historia que hay que memorizar, sino que hagan experiencia de Jesús.
Para Carlo Acutis, la Eucaristía es la autopista que lleva al cielo. Tenía claro que nuestro destino final es el cielo, la eternidad. Por eso decía, nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ¿quieren ir al cielo? Tenemos tanto que aprender de este adolescente. Fíjense de este razonamiento. Tenemos más suerte que los que vivieron en tiempos de Jesús, pues ellos tenían que recorrer varios kilómetros para verlo, mientras que nosotros lo tenemos cerca en el sagrario de cada iglesia. Ahora que se ha reabierto el culto público, le pido a Dios que no haya nadie que, pudiendo asistir por tener buena edad y buena salud, no se haya acostumbrado a ver la misa por televisión, las redes sociales, porque es más cómodo, sino que deseen encontrarse con Jesús y sus hermanos. La mayoría de los sacerdotes me ha compartido que, teniendo ya todo preparado para recibir con seguridad a los fieles en un 30% de la capacidad de los templos, solo se ocupa cuando mucho el 20%. Son muy pocos los que ocupan el 25% y raro el que llena el 30%. Que por la intercesión de Carlo Acutis comprendan aquellos que pueden asistir, que no se acomoden a verlo solo por televisión, que comprendan lo que él a temprana edad comprendió. Repito, tenemos más suerte que los que vivieron en tiempos de Jesús, pues ellos tenían que caminar varios kilómetros para verlo, mientras que nosotros lo tenemos cerca en cada iglesia. Carlo, antes de morir, el 12 de octubre del 2006, aclaró para los que tuvieran dudas sobre la injusticia aparente de Dios en su prematura partida. Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto haciendo cosas que no hubieran agradado a Dios. Decía un abad que conoció a Carlo: el testimonio evangélico de nuestro Carlo no es solo un estímulo para los adolescentes de hoy, sino que provoca que los párrocos, los sacerdotes, los obispos y los educadores se planteen la validez de la formación que les dan a los chicos de nuestras comunidades parroquiales y qué hacer para que esta formación sea incisiva y eficaz. Por eso he pedido en las intenciones de esta misa por la pastoral de adolescentes y la pastoral juvenil. En otras palabras, no consideren a las niñas y los niños, a los jóvenes de hoy, inclinados sobre la pantalla de sus ordenadores o de sus smartphones, como incapaces de penetrar en los misterios de la fe. Más aún, y el testimonio de Carlo Acutis lo comprueba, quizás sean los únicos todavía capaces de penetrar el misterio. Que Carlo Acutis interceda por nuestros adolescentes y jóvenes, que son el futuro de nuestra iglesia. Este ejemplo tan actual es un verdadero regalo para la humanidad, pero de manera especial para nosotros los católicos, pues con esta beatificación podemos preguntarnos: ¿quién ha dicho que no se puede ser santo hoy en día? ¿Quién ha dicho que los jóvenes no van a comprender el camino de la santidad? María, madre y protectora de los jóvenes, que ocupaste un lugar muy especial en el corazón de Carlo Acutis, intercede por nuestros jóvenes y adolescentes para que abran su corazón a la acción del Espíritu Santo. Que así sea. Así sea. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza al conmemorar llenos de gozo a la madre de tu Hijo, y te pedimos que por este santo intercambio se aumente en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al contemplarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro Sergio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Vidal Armando Sandoval, María José, Jorge Cabrera, Margarito Ombriz, Epifanio Cruz, Isabel Pech, Alfredo Cabrera, Álvaro Eleodoro, Cecilia Fuentes, Tomasa Montoya, Cristina, Paula, Miguel, Juan, Guadarrama, Gonzalo Mata, Gregorio, Tomás, las benditas almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero
Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El nombre de mi Jesús pronunciaré y gozoso su cuerpo recibiré. A la mesa del Señor me acercaré y en unión de mis hermanos viviré. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo, nacido de la Virgen María, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.